En América Latina y el Caribe viven más de 150 millones de personas que se identifican como afrodescendientes. Sus realidades son muy diversas, claro, pero muchas comparten un presente marcado por la desigualdad. Entonces, ¿qué conexión puede haber entre esa realidad actual y un sistema económico que terminó hace más de un siglo y medio? Bueno, hoy vamos a explorar esa herencia, una que muy a menudo es invisible. Miren, para empezar a darnos una idea de la situación, basta con una sola frase que resume estudios de las mayores organizaciones internacionales. Un panorama desalentador. La verdad es que es una forma bastante diplomática de describir una crisis de desigualdad que es profunda y sobre todo persistente. Y es que esta historia, para entenderla bien, no comienza en el pasado, comienza hoy con la realidad que se vive en el presente. Y esa realidad, bueno, se mide con datos. Y los datos son brutales. Por ejemplo, pensemos en algo tan fundamental como la probabilidad de que un bebé sobreviva a su primer año de vida. Las cifras a lo largo de toda la región muestran una brecha sistemática, abismal. Y no es solo la salud. Hablamos de tasas más altas de desempleo, de pobreza, de exclusión política y social. Esto no es una coincidencia, es el eco directo de la historia, lo que nos obliga a hacernos una pregunta clave. ¿Por qué, después de siglos, esta herencia de desigualdad sigue tan presente, tan viva? Para encontrar la respuesta, tenemos que viajar al origen, a la maquinaria económica que, literalmente, construyó las Américas coloniales. 11 millones. Es una cifra, es casi imposible de procesar. 11 millones de vidas humanas secuestradas, arrancadas de su tierra y transportadas a la fuerza a través de un océano. No eran inmigrantes, eran el combustible humano de una nueva economía global. Y este sistema funcionó por más de 400 años. 4 siglos. Era como un reloj, pero un reloj macabro. Un triángulo comercial que movía bienes manufacturados de Europa a África, y de África a América movía su mercancía más valiosa, personas. Un ciclo que definió la economía del mundo durante siglos. Ya vimos la escala masiva, pero ¿cómo se puede pasar de esa cifra enorme a lo intensamente personal? Para entender cómo se lograba convertir a una persona en una propiedad, viajemos a un solo punto en el mapa, la isla de Gorée, en Senegal, uno de los epicentros de esta industria humana. La arquitectura misma del lugar estaba al servicio de la tortura. Celdas diminutas para separar familias, celdas de castigo para quebrar el espíritu y hasta un proceso de engorde para alcanzar un peso mínimo de venta, como si se tratara de ganado. O sea, estas no eran casas, eran fábricas de deshumanización diseñadas para borrar la identidad y convertir a un ser humano en un objeto con un precio. Y ese trauma, que es indeleble, resuena en la poesía. Estos versos del poeta senegalés David Mandé Diop no hablan solo de un cuerpo, sino de la espalda de todo un continente curvándose bajo el peso de la humillación. Es el dolor físico transformado en una memoria colectiva. Pero, y esto es clave, la historia no termina en la subyugación. De las cenizas de este sistema nace una lucha muy poderosa, una que continúa hasta hoy, por la justicia y el reconocimiento. Durante décadas, el activismo creció a nivel local, pero a finales del siglo XX irrumpió en la escena mundial. Conferencias de la ONU, como la histórica de Durban en 2001, se convirtieron en el escenario donde las organizaciones afrodescendientes de toda América Latina unieron sus voces con una fuerza que no tenía precedentes. Y la lucha de hoy es contra un enemigo que ha aprendido a camuflarse. Ya no se trata siempre del viejo racismo biológico, sino de algo más sutil, el culturalismo. ¿Qué es esto? Es la idea de que las desigualdades no se deben a la discriminación histórica, sino a la forma en que son las propias comunidades. Es, en el fondo, una forma moderna y muy perversa de culpar a la víctima. La respuesta ha sido una explosión de organización. Desde redes regionales, como Guaneca en Centroamérica, hasta movimientos de base, como el Proceso de Comunidades Negras en Colombia. Se han formado parlamentos, coordinadoras de mujeres, todo un tejido social que exige desde representación política hasta la defensa de sus territorios. Entonces, aquí viene la cuestión.
cómo un grupo que ha sido sistemáticamente borrado demuestra su existencia y exige sus derechos? Y aquí la batalla se libra en un terreno inesperado, pero que es fundamental: el censo nacional. Porque para exigir derechos, primero hay que existir en las cifras oficiales del Estado. A ver, veamos este ejemplo de Uruguay. Un cambio que parece muy sutil en la pregunta del censo. En 1996 se preguntaba por la raza a la que uno cree pertenecer. 10 años después, la pregunta cambia a si uno cree tener ascendencia afro. Parece un detalle menor, ¿no? Pero el impacto fue enorme. ¿Y el resultado? La población que se autoidentifica como afrodescendiente dio un salto de casi el 60%. Esto demuestra algo crucial. Las palabras que usa el Estado pueden hacer que una parte de su población aparezca o que desaparezca. La forma en que se pregunta define a quién se ve. Porque esto va mucho más allá de la estadística. Sin datos precisos es imposible diseñar políticas públicas efectivas. ¿Cómo combates la desigualdad en salud o educación para una población que, oficialmente, apenas existe? Hacerse visible en los números es el primer paso para poder exigir acciones concretas. La lucha por el reconocimiento, por lo tanto, continúa, y nos deja con esta reflexión final. Si un censo es el retrato de una nación, ¿qué nos dice de esa nación cuando millones de sus ciudadanos han sido simplemente borrados de la foto? A veces, el primer paso hacia la justicia es tan simple y a la vez tan complejo como ser contado.